La Iglesia Cristiana de Restauración Espiritual Internacional, Eclesia, presenta su programa, Nuestro Pan de Cada Día. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios les bendiga, su pastor y amigo Oscar Orjuela Gómez. Un gusto poder compartir con ustedes nuestro pan de cada día. Palabra que Dios tiene para cada uno de los que me escuchan. Agradezco a Dios por esta oportunidad de poderme permitir llegar a través de este medio hasta su hogar, su familia y para todas aquellas personas que aún laborando pueden ver este mensaje. Dice la palabra de Dios, quiero leer un verso de las Escrituras muy conocido, en el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, el versículo 22. Dice la palabra: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. He titulado este mensaje Una maleta que nadie alista. Y el tema que estoy abordando en esta hora es precisamente los dos lugares para pasar la eternidad. Este es un tema al cual supongo yo que todos los seres humanos en algún momento de la vida nos habremos hecho la gran pregunta: ¿qué pasará con el alma de uno después de que se muere? ¿Qué pasa con el ser humano al morir? ¿Sencillamente será sepultado? ¿Será cremado en su momento dado y ahí se acabó todo? Bueno, esta pregunta, que ha sido la pregunta del millón por los siglos, los seres humanos inquietos de todas las maneras habidas y por haber buscan por todos los medios quién les prediga ese futuro, quién les anuncie qué será de ellos después de la muerte. La pregunta que ha escandalizado al mundo, que muchos quieren evadir, que otros la han abordado con madurez, con seriedad, pero que ningún ser humano puede darnos la descripción exacta, perfecta, de qué acontece con la persona, con el ser. Solamente Dios, que es nuestro creador. Dice la Escritura que San Pablo hizo una descripción maravillosa. Dice que Dios hizo al hombre un ser tripartito. Es decir, esta personalidad está compuesta por tres manifestaciones: el cuerpo, el alma y el espíritu. La Escritura dice, hablando el hombre más sabio de la tierra, Salomón, que cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Es decir, ese aliento de vida que Dios le dio para que el hombre empezara a ser un ser viviente después de que Dios haya formado allí en Edén, de la tierra, del polvo de la tierra, al ser humano. El alma es el que yo llamo el yo de por dentro, aquella personalidad interna, mi otro yo, en el cual se asientan las emociones, la voluntad y toda la parte del placer del ser humano, los gustos, los deseos, las emociones, todo lo que tiene que ver, lo que llamaríamos nosotros el corazón de la persona. Y está también el cuerpo, que sería en este caso como el vehículo que hace que el alma pues empiece a actuar en la vida de esa persona. Solamente Dios, que nos creó de esa manera tan hermosa y compleja simultáneamente, nos podría dar con exactitud la idea principal y contarnos el mismo. Por eso este relato no aparece sino una sola vez en toda la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y quien dio esta palabra fue precisamente nuestro gran Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, quien vino a la tierra para morir por todos nosotros los pecadores y podernos librar precisamente de lo que vamos a tratar en esta hora. Una maleta que nadie alista. Hay muchos dichos populares que nos dicen verdades, como por ejemplo,
de acuerdo al equipaje se conoce el pasajero. Eso es cierto, dependiendo de a donde uno vaya a viajar, de esa forma, a donde vaya a ir, pues alista uno su maleta. No es lo mismo ir a una escalada, a un nevado, por ejemplo. No va a llevar la misma ropa, la misma indumentaria y los mismos elementos que si fuera a ir a la playa. Claro que no. Eso muestra que la maleta se alista dependiendo del lugar a donde yo voy a ir. Ese equipaje que yo voy a llevar, si es a la playa, si es a una montaña, si es a la ciudad, si es al campo, a donde yo vaya a ir, el destino que yo tenga, el destino que yo desee, a donde voy a pasar un tiempo, qué sé yo, dependiendo de ese destino, debo alistar mi maleta. Bueno, hay un viaje en la vida que todos los seres humanos algún día vamos a realizar. Quizá no sea el viaje más agradable para algunos. Para algunos es más un miedo. De hecho, cuando yo no creía en Dios, tenía miedo a la muerte. Me estremecía sobremanera pensar en ese momento, yo no me quiero morir. Hoy no es ese mi preocupación. Ya tengo muy claro qué pasaría si en este momento yo muriera. Mi familia lo sabe muy bien. En una ocasión reuní a mi esposa, a mis hijos, y les dije, bueno, vamos a hacer hoy una dinámica bonita aquí, real. Saquen una agenda y tomen una nota o unas notas que les voy a dictar o que vamos a dilucidar aquí entre todos y vamos a compartir, precisamente para que nunca vayan a botar ese documento, ese papel, esa dinámica que vamos a hacer ahora. Ellos esperaron qué nos va a decir mi esposo, mi papá. Y entonces les pregunto, bueno, si yo muriera en este momento, ¿qué harían ustedes? ¿Qué sería lo primero que harían? Mi esposa inicialmente me dijo, ay, no hables bobadas. Y yo le dije, no, es que esta es una realidad. Yo no soy eterno. Algún día moriré. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo muriera ahora? ¿Ustedes saben cuál es la forma de actuar? ¿Qué harían? Y le empecé a preguntar a cada uno, a mi esposa, a mi hijo mayor, a mi hija y al hijo menor. Cuando ya entendieron que era una realidad, pues cada uno empezó a tomar sus notas, a decir de esta manera, a decir de esta forma, y allí establecimos que muriera quien muriera en nuestra familia, debiéramos estar preparados y debiéramos hacer unas provisiones y estar ante todo seguros por conocer, gracias a Dios, la verdad de la palabra del Señor. Jesucristo fue el que hizo este relato. Hay gente que discute y dice, no, esto Jesús lo dijo, pero lo utilizó como una parábola. Por tanto, la descripción de una parábola es que una parábola es un hecho real o ficticio para resaltar una verdad. La verdad, para compartir este tema con ustedes, lo que menos pretendo es discutir la etimología de esa palabra. Es decir, si fue o no una parábola, lo que me interesa sacar de esa parábola, si llegó a ser, o de la narración que Jesús hizo, es, número uno, que quien hizo la narración fue Jesucristo mismo, es decir, Dios hecho hombre. Por tanto, nadie en la Biblia ha hablado del tema, porque nadie conoce el tema como Dios. Jesús fue el que hizo el relato. Y sea cual fuere la figura retórica que estuviera utilizando el maestro, lo importante es resaltar la verdad espiritual de esa enseñanza que el Señor quería dejar plasmado para el mundo entero. Por tanto, hacer ese viaje, pues algún día lo tendremos que hacer. Y también quiero decirle, uno no necesita ni estar amenazado de muerte, ni estar desahuciado por la ciencia médica, y mucho menos el que le hayan diagnosticado que tiene el COVID-19. No necesita ninguna de las tres menciones que he hecho anteriormente para morir. Solamente debe tener un requisito: necesita estar vivo. Por tanto, como usted está vivo y me está escuchando, pues este mensaje es para usted y para mí. Ahora vamos a mirar la diferencia de la seguridad con la cual yo hablo tocante a la muerte, por el conocimiento de la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios que vive en mí, y porque Él me ha iluminado para conocer esta verdad, para entender la revelación de la palabra, y entonces nos queda muy claro todo lo que la Escritura dice.
Ahora, la muerte es un personaje realmente que es nada apetecible. Nadie la invita. Voy a invitar a la muerte, oiga, ¿hace cuánto que no se muere un familiar nuestro? Nadie piensa de esa manera. De hecho, cuando alguien ve en la calle algún accidente, qué sé yo, o pasan por las noticias alguna mortandad, un accidente, un asesinato, la gente se asusta. Por naturaleza se preocupa y como que le corre un escalofrío. Yo tuve también esa misma actitud, hasta que descubrí, hoy en Dios, por qué esa manifestación común al ser humano. Y es básicamente por lo siguiente, porque Dios nos dejó a todos los seres humanos una conciencia que nos defiende o que nos puede acusar delante de Dios, dependiendo de los hechos que hayamos hecho en la vida. Por eso sentimos sentíamos como ese escalofrío, uy, la muerte. Y no queríamos saber de la muerte. Teníamos que enfrentarla cuando llegó a tocar a algún familiar. Pero como que la estuviéramos buscando y que invitemos a la muerte hoy para que almuerce con nosotros. No, nadie lo hace. Pero voy a lo siguiente. La muerte vive con nosotros. Está presente cuando nos levantamos, cuando dormimos, cuando comemos, cuando vamos al baño, cuando nos estamos duchando, cuando vamos por la calle, en el trabajo, en todas partes. La muerte es un personaje extraño que anda con todo el ser humano y que espera solamente una orden, la orden de Dios, para poder, digo yo, abrir la puerta de la eternidad y mostrarnos la realidad de lo que sucede con el ser humano, con el alma en este caso, que es la que se va a presentar delante de Dios para rendir cuentas de todo lo que, sí, así se lo digo con toda seguridad porque eso dice la Biblia, de todo lo que hayamos pensado, hablado. Jesús dijo, de cada palabra ociosa que los hombres hablen tendrán que rendir cuentas delante de su Creador. De lo que hayamos sentido, de lo que hayamos hecho. Todo está escrito en un libro de cada uno y de acuerdo a esas obras, un día cada uno compareceremos delante de Dios. Unos para una bendición eterna, otros tristemente y lamentablemente para una condenación perpetua. De eso le quiero hablar. Jesús nos enseñó algo maravilloso. La muerte, de hecho, visita a todo el mundo, al rico, al pobre, al docto, al analfabeta. No respeta a nadie. Llega para todos. Para mí es un personaje que tiene una llave donde me abre las puertas de la eternidad. Bueno, sin embargo, el problema no sería morir. Todos tenemos que morir algún día. Ese no es el problema. El problema es saber a dónde se va mi alma después de que yo muera. Y si pusiéramos algún video de Hollywood, Hollywood tiene una imaginación donde en su mayoría, por no decir que el 99.999% solamente son mentiras. Es como buscar entretener a la persona, al ser humano, y sencillamente desviarle de una verdad que solamente, vuelvo a decir, Dios nos las podía revelar. Entonces encontramos que en la eternidad solamente existen dos lugares. Sí, solo dos lugares. Por eso Jesús habló de esto. Era la única persona, el único ser que nos podía enseñar toda esta verdad. El único ser que nos puede decir qué pasa con el hombre cuando muere es Dios. De hecho, Dios estableció en su palabra que está escrito, se ha autorizado, Dios ha autorizado que todos los hombres mueran una vez y después de esto vendría el juicio. Sin embargo, quiero darle una reseña histórica. Precisamente tomé un dato para no errar y que usted, si supone que lo que voy a decir a continuación es un asunto personal contra un sistema, no es por eso, es porque también viví atrapado dentro del sistema hasta que investigué e indagué. Y esto es, pues, un asunto que lo puede usted escudriñar en cualquier parte. La religión tradicional nos engañó desde el año 593 después de Cristo a través de un papa llamado Gregorio I, a quien se le conoció en la época también como Gregorio el Grande. ¿Qué hizo este papa? ¿Qué hizo este jerarca de la religión tradicional? Estableció un dogma. Acuérdese que un dogma es una enseñanza
que está tergiversada de la verdad revelada de Dios de la palabra y que se implementa y se impone haciéndola creer como que si fuera real. Eso es un dogma. Y este Papa, Gregorio I, Gregorio el Grande, estableció en el 593 después de Cristo el dogma del purgatorio. Antes de ahí para atrás en la historia, de los 3000 y tantos años hacia atrás, nadie jamás había hablado del tema. Solamente se hablaba de vivir para Dios o morir sin Él. Pero aquí se establece ese dogma del purgatorio, lo cual se lo quiero leer por las Escrituras para que desaparezca por completo y sea usted consciente, hermano y amigo que me escucha, que ese tal tercer lugar no existe. Es un dogma y tristemente se ha vuelto más un asunto financiero, monetario, digámoslo abiertamente, de estafa, de engañar, porque tenemos dentro de nuestras comunidades cristianas pastores que antes fueron sacerdotes católicos y que ellos, uno de ellos, Carlos Medeiros en Brasil me decía, pastor, yo fui un sacerdote, a mí me dejaron en un lugar muy aislado, casi nadie iba allá a las misas y pues obviamente yo no sabía qué hacer. Contraté a un ingeniero, traje 2 imágenes, les puse un sistema hidráulico de goteo y entonces me inventé, porque allá no iba nadie a ese peladero donde me enviaron, y me inventé que la Virgen iba a llorar y que tenía un mensaje para la gente. Y dije eso, y hice otras cosas, y se me llenó el lugar, y empezó a venir gente de todas las otras regiones, y allí pues conseguí dinero y conseguí muchas cosas. Sin embargo, dice él, porque yo le preguntaba a Carlos Medeiros, y yo le decía, pastor, ¿y qué usó Dios para que usted dejara ese engaño en el cual estaba y poderse volver a Dios para ser hoy un cristiano y un ministro del Evangelio? Y él me dijo, pues lo que Dios usó fue algo muy triste y lamentable. Y es que precisamente por hablar del purgatorio, los fieles, los feligreses, cuando perdían a un ser querido, pues ellos venían a pagar misas. Y nosotros poníamos una tarifa por la misa, dependiendo cómo fuera. La quiere cantada, la quiere así, la quiere de esta manera, el requiem, las 9 noches. Bueno, habían varias modalidades, dice, y por cada una de ellas cobrábamos. Yo hasta el día de hoy, de las personas que he tenido que sepultar dentro de la comunidad cristiana, jamás a nadie le hemos cobrado un peso por ir a llevar a una digna sepultura a una persona que confió en Dios. Pero bueno, ese no es mi asunto, ni eso es lo que estoy tratando, sino que quería ilustrarlo y compartirle veracidades. Ahora, este hombre me dijo, pastor, lo que me movió mi corazón y me hizo entender una verdad y volverme a Dios fue que había muerto un hombre. Su mujer quedó viuda, estaba sola, ellos eran del campo. Tenían un ranchito y algunas cosas, algunos animalitos. Ella empezó a venir a esa montaña donde yo estaba y traía sus ofrendas, lo que yo le pedía para poder pagarle la misa. Y ella me replicaba cada vez que venía a pagar la misa, decía, bueno, ya se me acabó los recursos que tenía, algunos pequeños ahorros. Y así fue pasando el tiempo y le decía, padrecito, aquí traje lo de la misa, pero dígame, ya casi sale mi esposo del purgatorio. Y él le decía, ya casito. Y entonces pasó el tiempo, pasaron los años, porque parece que el asunto no se acaba jamás. Y entonces la anciana viuda empezó a vender los animales hasta que tuvo que vender su rancho. Y un día, dice, me trajo en una bolsita unas monedas. Las tiró encima allí de mi escritorio y me dijo, por favor, llorando, padre, por favor, ayúdame, ya no tengo más, dígame que con esto ya mi esposo sale. Y dice, cuando yo vi esas monedas, me di cuenta que todo el resto de esa existencia de esa mujer, sus bienes, yo me los había disfrutado. Me los había disfrutado y eso me caló tan duro en mi corazón
que cuando ella me llora y me suplica que ya no tiene más, que si por favor con esto puede haber certificación de que su esposo va a salir de ese lugar donde le limpian las penas, lo arreglan y luego lo pasan al cielo, dando a entender que sabía o era muy consciente que estaba en el infierno, pero que ahora lo pasaban para este lugar y luego lo pasaban al cielo. Carlos Medeiros dice, llorando, le dije, mujer, tome sus monedas, perdóneme, yo no tengo ni idea dónde estará su esposo. Pero usted todos los años, no sé, tranquila, váyase, yo no sé dónde estará su esposo. Y dice, y solamente eso me conmovió tanto que me fui a mirar las escrituras y a escudriñar y a mirar y a indagar y a preguntar. ¿Qué pasa con el alma de una persona cuando muere? Y allí Dios se reveló a su vida y gracias a Dios hoy tenemos un hombre que predica el Evangelio de Jesucristo y que ha podido ganar muchas almas para el reino de los cielos. Ahora, quiero mostrarle lo que dice Dios en su palabra, lo que estableció Jesucristo, que es Dios, vuelvo a decir, hecho hombre, y solamente Él podía saber, porque es Dios, precisamente, qué pasa con una persona o con el alma de una persona cuando muere. Y el relato está allí y dice la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Hay una narración allí. Jesús está contando lo que pasó en una ciudad. Había un hombre rico, tenía sus dineros, se vestía de púrpura, de lino fino, es decir, de la manera en que una persona con mucha solvencia económica vivía en aquel lugar. Hacía cada día banquetes con esplendidez, lo cual significa no tenía ninguna necesidad, no necesitaba estar allá empleado de nadie. Dios lo bendijo y lo ayudó. Pero dice también, el verso 20, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. La Biblia no habla de cómo se llamaba el rico, pero sí habla de cómo se llamaba el mendigo aquel. Dice que se llamaba Lázaro. Y de hecho, Lázaro significa Dios ha socorrido. ¿Qué muestra esto? Pues Lázaro tenía su confianza puesta en Dios y dice la Escritura que había un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros le lamían las llagas. Es decir, este pobre hombre no solamente vivía de la mendicidad, sino que también estaba enfermo, estaba llagado su cuerpo. Con todo y esto, esperaba que sacaran la basura de la mesa del rico para él poderse alimentar. Digámoslo de esta forma, quizá Lázaro, cada día Dios, que saque rápido la basura para comer algo. Vivía de la misericordia de quien le quisiera tirar un mendrugo de pan. El rico no se inmutó, el rico, su confianza no la tenía puesta en Dios. La tenía puesta en su dinero. A mí no me falta nada, lo que yo quiero, necesito. Traigámoslo a nuestra época. Porque mentiría en decir que el rico tenía cuentas bancarias y no existían. Tenía posesiones, tenía dinero. Digamos que tenía arreglada su vida para los años que fuese a vivir. Tenía cómo sostenerse. Pero ni pensó en Dios, ni pensó en los demás. Y por el contrario, Lázaro, que es aquí donde se ve la enseñanza de Jesús, los dos polos opuestos. Precisamente para mostrarnos que tanto el rico como el peor de los indigentes, de los mendigos, pues algún día la muerte nos va a tocar. Tenga estudio, no tenga estudio, tenga dinero, no tenga dinero, tenga títulos, no tenga títulos, tenga empresas, no tenga nada, esté sano, esté enfermo, la muerte va a llegar. Un personaje que, vuelvo a repetir, nadie lo ha invitado, sencillamente vive entre nosotros. Y dice la Escritura que aconteció un día, por simple lógica, que murió el mendigo. Claro, está enfermo, no tiene que comer, está vuelto una miseria, tendría que morir obligatoriamente más rápido. Pero me llama la atención que el pasaje dice que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Bueno, el seno de Abraham, dice la Escritura, que era el lugar en el Antiguo Testamento, porque ahora Cristo es el que está dando esta enseñanza para mostrar la diferencia de lo que posteriormente conoceríamos nosotros como el paraíso.
Era eso, era el lugar a donde iban los que morían confiando en Dios. El seno de Abraham, así se llamaba. Hoy se conoce, San Pablo se le da una revelación, que es el paraíso y que está en el tercer cielo. Pero dice la Escritura que también murió el rico y fue sepultado. ¡Ay, qué tremendo esto! El uno muere, el pobre, el miserable, el que creía en Dios muere y los ángeles vienen y lo llevan al seno de Abraham, a un lugar de descanso. Muere también el rico, muere el rico y es sepultado, pero me llama la atención que dice la Escritura en el verso 23, y en el infierno, aquí dice el Hades, que traducido es ese lugar del infierno, de tormento en griego, alzó sus ojos estando en tormentos. Bueno, aquí ya hay una descripción de realmente lo que está pasando. Hay un hombre rico que no creía en Dios, su confianza eran las riquezas. Tener riquezas, también quiero decirle, no es pecado. El pecado es depositar la confianza en las riquezas y no en Dios. Al fin y al cabo, las riquezas también un día se pueden acabar. Dios no se acaba, Dios es eterno. Pero está el mendigo, a quien Dios ha socorrido, ese es su nombre, creía en Dios. La muerte los alcanza a juntos y Lázaro va a un lugar de descanso, de reposo, de bendición, obviamente sano. Y el rico va al infierno, al lugar de tormentos, y él piensa que allí tiene o sigue teniendo la misma autoridad que cuando estaba vivo. Y me llama la atención que del verso 24 en adelante hay un relato. Y dice que el rico levanta sus ojos estando en tormentos, lo cual me muestra que el infierno es un lugar de tormentos. Y dice la Escritura que cuando él levanta sus ojos en ese lugar de tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, estaba disfrutando Lázaro. Y entonces el rico da voces, grita y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y escuche esto. Y manda a Lázaro, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque no soporto esta llama. Me está diciendo entonces en esa descripción, el rico, que el infierno es un lugar, número 1, de tormentos, 2, que es un lugar donde la llama carcome el alma, no se muere, el alma sigue viva. Se da cuenta que el hombre conocía, él no ha perdido, mire todas las descripciones. En el infierno no se pierden ni los sentidos ni la memoria. Él sabía que era el mismo rico. Él sabía que allá estaba Lázaro, conocía a Lázaro, conocía su nombre, sabía todo. No ha perdido ni sus sentimientos, no ha perdido la razón, no ha perdido el sentido, no pierde los sentidos. La persona muere y fallece aquí, pero sigue siendo esa personalidad. Ahora dice la Escritura que él le manda, o como que le pide, mande a Lázaro. Él supuso que como en la tierra, todo lo que él decía, hagan esto, traigan esto, hagan lo otro, compren aquí, tomen allí, hagan esto, más y más. Supuso que después de morir, como no ha perdido sus sentidos, vuelvo a repetir, entonces da por sentado que él tiene todavía la autonomía que tenía en la tierra, es decir, mientras estaba vivo. Mande a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque no soporto esta llama, este tormento. Y Abraham le dice, ay, hijo, acuérdate. Es decir, que la persona no pierde la memoria. ¡Qué tremendo! Yo creo que este va a ser uno de los tormentos más grandes en el infierno, y es que la persona no pierde la memoria. Es decir, se acuerda de todas las oportunidades que tuvo de ser salvo, de volverse a Dios, de arrepentirse, de vivir para Dios, de hacer un cambio radical en su vida, y no lo hizo. Eso le atormentará grandísimamente allí en el infierno. Entonces dice, hijo, acuérdate, le dice Abraham, que tú recibiste tus bienes en la vida y Lázaro recibió males, pero ahora él es consolado aquí y tú eres atormentado. Mire lo que le está diciendo. Tú recibiste bienes, él recibió males. Ahora, este es consolado aquí, tú eres atormentado allí. Pero me llama mucho la atención que aún gramaticalmente, es que la palabra de Dios es tan preciosa, que mire lo que dice Abraham.
además de todo esto, es decir, le acabo de decir que usted, señor rico, está perdido. No hay solución ya para usted. Bueno, quiero decirle también que mientras tengamos vida, podemos arreglar nuestra maleta de viaje a la eternidad. Es decir, después de que muera, no existen ni misas, ni responsos, ni rezos, ni oraciones, ni intercesiones de nadie. Uno decide en la vida, mientras vive, mientras tenga aliento de vida, a dónde va a pasar la eternidad. Tristemente este hombre, a lo mejor tendría mansiones. La Biblia dice que era muy rico y que hacía banquetes cada día con esplendidez. Bueno, si me pregunta usted, pastor, ¿en cuántos banquetes ha estado? Bueno, tengo 52 años, creo que habría estado en 2 o en 3, en toda mi vida. Un banquete, ¿no? No comer, porque todos los días comemos, pero en un banquete. Este hacía todos los días banquetes. Es decir, lo que quisiera comer, comía, pedía, se vestía como quería, vivía holgadamente. Gloria a Dios por el que puede vivir tan holgadamente y que no tiene necesidad de ningún bien. Lo felicito. Sin embargo, pues hay algo mayor, porque al fin y al cabo, un día todos vamos a morir. Y me llama la atención que Abraham le dice, además de todo esto, es decir, ya estás consciente que no puedes ser escuchado aquí. Aquí no hay solución ya. Ya estás muerto. Ya estás perdido. Estás en un lugar de tormentos. De aquí no vas a salir. Y con todo y esto, no pierdes la memoria, no pierdes los sentidos. Sabes exactamente por qué estás aquí. Pero le dice, además de todo esto, hay una gran cima. Y me llama la atención que la palabra cima, en el versículo 26, está escrita con S. Porque si fuese con C, estaríamos hablando de la cúspide de una montaña. No, le está hablando de un abismo, con ese está. Hay una gran cima, hay un gran abismo de separación, le dice Abraham, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, entonces haciendo alusión a lo que Gregorio el Grande, Gregorio I, enseñó, pues son mentiras. ¿Qué está diciendo Jesús? Porque obviamente Jesucristo es Dios y no puede decir mentiras. Cualquier otra persona, por religioso que sea, puede mentir. Ahora, el relato está en la Biblia, en cualquier Biblia. En la nácar colunga, que es la que se utiliza en la religión tradicional, es la misma palabra. Sin embargo, dice que hay un gran abismo de separación, de tal manera, y note que no dice, hay un abismo, pero hay un lugar intermedio. Estás en el infierno, pero tranquilo, vas a pasar al purgatorio. Allí se te va a hacer un arreglo en tu alma, se te van a purgar las penas y luego vas a pasar al cielo. No le hizo eso a Abraham. Abraham le dice, qué pena, señor rico, usted cuando vivió nunca se preocupó por Dios, nunca se preocupó por nadie, no se preocupó por su alma, ahora está siendo atormentado allí, está siendo consolado acá. También quiero clarificar que muchos haciendo una eisegesis, es decir, una mala interpretación del texto, no adecuando las normas de interpretación de la hermenéutica, pues han dicho que el rico se murió era porque era rico y el pobre fue al seno de Abraham y se salvó porque era pobre. No, eso no es así. Eso son mentiras. De hecho, Salomón era el hombre más rico y está con Dios. David fue un hombre riquísimo, Abraham también lo fue, Job. Muchos pudiéramos hablar, hombres de Dios, muy ricos y están con Dios. Por tanto, las riquezas es lo de menos. Dios no condena a nadie porque tenga riquezas y bienes. Dios lo condena porque depositó su confianza en los bienes y no en Dios. Y otros, también conozco los dos casos. Conozco gente muy pudiente, muy rica, pero que aman a Dios y viven para Dios, bendicen a su prójimo, ayudan a todo el mundo, hacen muchas buenas cosas, no porque por esas obras se vaya a salvar, sino porque como tienen a Dios, pues dicen, si Dios me dio toda esta riqueza y todo este beneficio, sencillamente quiero compartirlo con otro que está más necesitado, que no ha sido tan bendecido como yo, pero sigue creciendo y confiando en Dios. Por tanto, le dice a Abraham, hay un abismo de separación. Ese abismo de separación es el pecado. De tal manera que los que están en el infierno no pueden pasar al cielo. No pueden pasar al seno de Abraham. No pueden pasar al paraíso. No pueden pasar al lugar de descanso y de reposo. Y los que están aquí
los que están en el descanso, los que están en la bendición de Dios, en la salvación, no pueden pasar allá. ¡Ah! ¡Qué noticia! Y dice más, que entonces el rico le dijo, volvió a gritar, reconoce, en el infierno, todo el que ha ido al infierno y está allá, ha tenido que reconocer que todo lo que se le dijo en vida, tocante a Dios, era verdad, pero lo hizo demasiado tarde. Le dice, te ruego pues entonces, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos tampoco a este lugar de tormento. Mire que en el infierno aún todavía hay la esperanza de que el que está vivo, del que no está allí, alguien le predique, alguien le hable esta verdad que yo hoy le estoy diciendo, para evitarle ir a un lugar de tormento por los siglos de los siglos jamás. Este rico pensó que con esa otra petición, por lo menos, ya él estaba perdido y lo reconoce, ya, yo no voy a salir de aquí no puedo pasar allá, de allá nadie me puede mandar nada para acá, es decir, estoy olvidado de Dios, estoy perdido y estoy en tormentos. ¿Por qué? Por mi pecado, por no vivir para Dios. Sin embargo, se acuerda, pero en la casa de mi padre tengo 5 hermanos y ellos son peor que yo. Ellos también van a venir aquí. Padre Abraham, entonces mande a Lázaro, para que vaya y les diga, porque como ellos lo conocen, ellos lo veían cuando venían a los banquetes que con regularidad hacía, y a mis amigos, y entonces van a identificar que este era Lázaro, el que estaba echado allí, lleno de llagas a la puerta de mi mansión. De hecho, que me molestaba tanto cuando lo veía allí, porque qué repugnante es ver a un pordiosero. Sin embargo, si tú mandas a Lázaro y les dice a ellos, cuando ellos lo reconozcan, le van a creer, y entonces ellos se van a arrepentir allá y no van a venir a este lugar de tormento. Yo ya no puedo salir de aquí, pero ellos sí, ellos pueden. Y miren la respuesta que le da Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Es decir, la pregunta es, cuando Jesús está en la tierra, que es el que hace la narración, ¿estaba Moisés y los profetas? No, pero está la palabra. La palabra que escribió Moisés, que es el Pentateuco, y los profetas, que escribieron toda la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, y de lo que pasó después con el Mesías. ¿Qué está diciendo Dios para nosotros hoy en día? El que quiera evitar ir al infierno, ahí tiene a Moisés, tiene el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el Pentateuco, tiene los profetas mayores, los profetas menores, la historia de la iglesia, tiene las epístolas paulinas, las epístolas generales y la revelación de Juan en la isla de Patmos. Tienen pastores, tienen evangelistas, tienen misioneros, tienen apóstoles, tienen profetas, tienen quien les predique. Tienen cristianos, tienen evangélicos, por todas partes se los encuentran pregonando la palabra, dando un tratado, regalando un Nuevo Testamento, entregando una Biblia, hablándoles de Dios, dándole este mensaje, enviándole un link para que usted reciba esta palabra. Ah, entonces, amigo que me escucha, usted no tiene excusa delante de Dios. A mí nadie me habló. Yo me imaginaba que esto era así, pero nadie me lo clarificó. Hoy lo hago responsable delante de Dios, que si usted se llegara a perder, obviamente, ni ese es el deseo de Dios ni el mío. Por eso le estoy predicando el Evangelio. Por eso le estoy predicando esta verdad. Para que usted no vaya a acompañar al rico y a todos los que han muerto en esa condición. Termina el pasaje diciendo, pero, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y Abraham le respondió, si no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, si no ponen cuidado a quienes les hablan de Dios, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es decir, ni siquiera porque un ser querido que fue al infierno se levante y venga y nos diga, le dice, no se va a arrepentir. Quiero decirle que en el año 1991 tuve una experiencia que la quiero traer a colación porque vale la pena decirlo aquí. Había un joven a quien me permitió Dios predicarle el Evangelio. Le hablé de Dios, le compartí y este joven aceptó a Cristo en su corazón. Vino a la iglesia, nos empezamos a congregar. Él tenía un talento hermoso, tocaba la guitarra y cantaba. Entonces yo me lo llevaba, cantábamos en los buses, en los parques, en la iglesia también, y evangelizábamos. Le hablábamos a otros jóvenes en esa época, le hablábamos de Dios, le predicábamos a las familias, tocábamos en las puertas de las casas y llevábamos el mensaje de salvación y de vida. Un día este muchacho se enfrió en los caminos de Dios y se apartó, se descarrió.
Un día yo estoy orando por él en mi casa. Dios, mire esta familia. De hecho, esa familia había tenido muchos problemas. Habían personas drogadictas dentro de esa familia. Habían muchas cosas feas, pecaminosas allí, que agobiaban a esa familia. Yo estoy orando por ellos, intercediendo por ellos. Señor, mira esta familia, ayúdalos, afírmalos en tus caminos, Señor. Mira la condición de este muchacho. Este muchacho se apartó y se volvió alcohólico. Ah, qué triste fue eso. Dios me habló ese día. Por si alguno piensa que Dios no habla, Dios habla, porque Dios ama al ser humano. Y Dios me habló a mi corazón y me dijo esto: ve y le dices a él que qué cosa peor que morir sin salvación, sin arrepentimiento. Yo fui, yo llamé esa noche, él estaba borracho, tirado allá con unos amigos. Me contestó su hermano y me dijo: sí, aquí está, pero no lo puede atender porque está fundido. Yo le dije: por favor, le suplico, porque era tarde de la noche, era como las 11 de la noche. Yo le dije: en la mañana voy temprano, pero le voy a pedir un grande favor, no lo deje ir. Si se levanta no lo deje salir de casa, que tengo un mensaje de Dios para él. Al otro día fui temprano, hablé con él, le dije: hombre, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese Dios bueno que lo perdonó un día? Camine y sirvámosle a Dios. Esa tarde teníamos un servicio y le dije: vamos al culto. No se me olvida, era un día jueves. Vamos al culto. Me dijo: no, el domingo voy, sin falta voy el domingo. Yo le dije: mañana puede ser demasiado tarde. Mire, Dios le dice así y así. Mañana puede ser tarde. No, el domingo me tiene. Viejo Oscar, me dijo. El domingo, sin lugar a dudas, allá voy a estar. Solamente que ese sábado lo invitaron a una fiesta. Él se fue, estaba ya tomando, bailando, divirtiéndose. Y se acabó el licor. Se acabó el licor que estaban bebiendo. Entre jóvenes hicieron vaca. Es decir, cada uno daba un aporte. Y ustedes ahora les toca comprar. Y le correspondió en turno a él. Cuando él dijo: me toca a mí, ya vengo, abre la puerta, sale para ir a comprar ahí cerca, en una licorera, lo que le correspondía. Se escucharon 2 impactos, 2 tiros, pum, pum. Cuando todos salen, él cae desplomado. Y hay un personaje que corre, voltea a la esquina, y ellos, por atenderlo a él, esta persona se voló. Murió instantáneamente. 2 tiros en la cabeza. Dios le había dicho a través de este servidor 3 días para que arreglara su vida. Él, engañado, dijo: el domingo voy. A alguien Dios le puede estar hablando de esta hora y diciéndole: mañana puede ser demasiado tarde. ¿Por qué no arregla su vida con Dios hoy, ahora mismo? Él murió. Yo tuve que predicar en su sepelio y fue muy lamentable y triste. Porque tampoco puedo hacer y mentir frente a un féretro y decir: esta persona está en la paz del Señor y Dios lo tiene con... No, yo no sé para dónde se fue. Lo que sí sé es que 3 días antes Dios me mandó a darle un mensaje, como hoy me está diciendo Dios que le dé este mensaje. De hecho, quiero decirle, y quiero ser honesto con usted también, la palabra, el pan de cada día que tenía para hoy, venía con otras cosas. Pero antes de entrar al estudio para grabar, Dios trajo a mi corazón: háblales de esto, diles hoy esto. Sí, está bien, Señor. Debe ser porque hay alguien a quien Dios le está diciendo directamente ahora: mañana puede ser demasiado tarde. Por algo le estoy hablando la palabra. Pasaron 11 años, casi 12 años, y voy a otra región. Predico el Evangelio, establezco allí la iglesia, la obra de Dios, hablo de Cristo, pregono el Evangelio, y allí la máxima autoridad de ese pueblo, el alcalde de ese pueblo, quería de alguna forma cerrar la iglesia. No creía en Dios. Y un día compré una Biblia nueva y la voy a marcar. Muy contento, voy a marcar mi nueva Biblia porque la otra ya estaba viejita, sajada. Así son las Biblias de nosotros. Por eso tengo tantas. Porque uno raya por aquí, marca por allí, la promesa, bonito, saca el estudio. Entonces, estaba comprando una Biblia nueva y la voy a marcar. Pero cuando yo la voy a marcar, oigo la voz del Espíritu Santo que me dice al corazón: no es para ti, no la marques.
llévasela al señor alcalde y dile esto, y me dio 2 versículos de la palabra. Yo obedecí, Señor, pero él no cree en ti. Él está en contra de la iglesia. Él no está de acuerdo. Sin embargo, obedecí a Dios porque es mejor obedecer a Dios. Le llevé la Biblia, se la marqué, le hablé de Dios. Él lo aceptó con gratitud. Su esposa se congregaba con nosotros. Todo eso está registrado y usted pudiera averiguar si quiere, para que vea que no le digo mentiras en ese pueblo. Todos lo saben, lo que pasó. Y le hablo de Dios y su esposa me empieza a contar y me dice, pastor, estoy contenta porque mi esposo quedó aterrado de cuando usted le llevó la Biblia y esas promesas que le dio. Y ahora, antes de salir él de la casa para hacer cualquier diligencia y salir a la oficina, él me dice, mujer, ora por mí. Empezó a creer en Dios. Ella le empezó a hablar de Dios. Y bueno, esta persona empieza a tener un cambio en su vida. En ese lugar donde le estoy hablando, pues imperaba allí los grupos levantados en armas y lo mandan llamar. Dios le había dado una palabra a través de mi esposa a este hombre o a esta hermana, que ella vivía llorando por su esposo, y Dios le dijo, en lazos de muerte salvaré a tu esposo. A ti te pondré como Esther para que lleves mi palabra. Bueno, ella le dice, amor, no vayas. Y él le dijo, no, yo voy a arreglo, comparezco a lo que tengo que decir. Lo llamó a un grupo subversivo, un grupo levantado en armas, y él dijo, yo no voy a negociar con nadie. Voy a ir a establecer allá que soy la autoridad, y regreso. Tristemente él no regresó, murió. Así como murió aquel joven, ahora está muriendo otra persona. El uno conoció a Dios y se apartó y no quiso aceptar esa bendición que Dios le envió 3 días antes de morir. El otro creyó en Dios, no creía en Dios, odiaba a Dios, pero en el último momento de su vida aceptó al Señor, empezó a vivir para Dios, empezó a caminar con Dios y ahora está muriendo, no vendiendo sus principios. Esta es la realidad. ¿Dónde está cada uno de ellos? Completamente seguro estoy que donde se encuentre cada uno en particular, el uno estará diciendo, Dios, gracias, porque me diste la oportunidad de que alguien me hablara de ti y pude a tiempo arreglar mi vida contigo. El otro tristemente tendrá que estar diciendo la realidad también. Enviaste a tu siervo 3 días antes y no quise obedecer. Jueves, viernes, sábado, 3 días. Dios se lo dijo, 3 días. Jueves, viernes y sábado. El domingo voy, dijo. Yo le decía, mañana puede ser tarde. Realmente fue tarde. Termino diciendo, ¿sabe usted cuándo va a morir? Yo tampoco. Pero el problema, vuelvo a repetir, no es morir. El problema es a dónde se va su alma. Esta es una maleta que nadie alista. Bueno, mientras tengamos vida, podremos decirle a Dios. Y lo puede hacer de cualquier manera. Si usted me dice, no quiero repetir esa oración porque más personas me están escuchando. Tranquilo, Dios lo conoce perfectamente. Si usted quiere irse allá a un cuarto, al baño, a la cocina, subirse a la azotea, salir a donde quiera, Dios está atento a escucharle su oración ahora. Arregle su vida con Dios ya. Al fin y al cabo, mañana tendrá que morir. Bueno, no puede eximir lo que estableció el decreto divino, que todos los hombres mueran una vez y después de esto el juicio. Le dejo la inquietud. Tampoco me quiero ir de aquí sin orar por usted porque me lo demandaría Dios. Por algo me puso a predicar hoy este pan para usted. Le pregunto, ¿tiene su vida comprada? Si se muriera en este momento, ¿sabe para dónde se va su alma? Ya le he dicho, no hay sino 2 lugares. A menos que quiera seguir engañado, pensando que un humano que se queda aquí, pecador también igual que usted y que yo, a través de un rezo lo vaya a sacar del infierno. Del infierno no sale nadie, sino para comparecer ante Dios y luego ser lanzado a un lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hoy es el día de su salvación. Arrepiéntase, vuelva hacia Dios y reconozca que Jesucristo es el único camino para ser salvo. Impedirle ir al lugar de tormentos y gozarse también, no solo con Lázaro, con Abraham,
con los profetas, con Moisés, con todos los hombres de la Biblia, sino con Jesucristo mismo, el Salvador de nuestras almas. Si alguien sabio y entendido entiende esta verdad, quiero que repita conmigo esta oración. Diga de todo corazón conmigo: Dios, reconozco que no he alistado esta maleta. Algún día moriré. Hoy lo entiendo perfectamente, Dios, y te doy gracias, porque aunque las palabras que me han hablado me han hecho reflexionar y han sido fuertes, duras, son verdad. Por eso yo quiero arreglar mi vida hoy, Dios. Te pido, por tanto, perdona todos mis pecados. Y si yo muero hoy, quiero irme contigo. Señor, ayúdame a compartir esta verdad con otros que también ignoran de estos dos lugares. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es salvo, es cristiano, todos sus pecados le han sido perdonados. No importa lo que haya hecho en la vida, eso es lo de menos. Por eso Jesucristo murió en la cruz, para perdonarle de todo pecado. Y si ha hecho esta oración de todo corazón, Jesucristo acaba de entrar en su vida y, se lo voy a decir jocosamente, ya puede morirse tranquilo. ¿Por qué? Porque ya está asegurado en la salvación que Jesucristo preparó para usted. Que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Si Dios nos regala el día de mañana, habrá un pan fresco, también de parte del cielo, para su vida, su hogar y su familia. Que Dios lo bendiga grandemente. Amén. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.